Rebeca y Lucy, prepárense para la collab porque todo jugador de Wuthering Waves va a jugar y va a sacar el nuevo equipo de Cyberpunk Edge Runners de la collab. Así que vamos a ver hoy el equipo, las armas, los ecos, el farmeo, el tercer slot, el healer del equipo, porque hay varias opciones para llevar el equipo al cielo. Y todo lo importante a conseguir y construir, incluida la cadena de resonancias, para prepararos y tener todo el conocimiento necesario, imprescindible, para el equipo completo de Lucy más Rebeca. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Aemet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por estar ahí un día más. Recordad que tenéis una suscripción lunita cada día que subo vídeos solo por apoyar el canal de forma free to play, con el comentario, con el like, y sobre todo lo que más ayuda es puntitos del hype y suscribirse con campanita. Ojalá que esta collab me traiga una alegría y en la collab lleguemos a los 10.000 suscriptores en el canal y luego de allá por los 20, 30, 40 y 50, porque Wuthering Waves va a ser un juego espectacular y va a crecer mucho. Así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla, que aprovechen si están comiendo, y vamos con todo lo que necesitas saber de la collab de Lucy, Rebeca y su equipo. Esto es una pre-build enfocada al equipo. Pues bien, los datos de la beta pueden cambiar, así que disclaimer de siempre, esto cuando salga puede ser mínimamente distinto y tal, pero la mayoría de cosas suelen mantenerse siempre, porque cuando veáis este vídeo quedan 2 días para que salga literalmente la collab Lucy y Rebeca. Rebeca es gratis y Lucy, creo que os dije en otros vídeos por la funa de la collab, que al final os van a dar casi 30 deseos rojos para Lucy. Para llegar al primer pity y ganar el 50-50 serán otros 40 y pico por el sub-pity. Si ganáis el 50-50 ya tenéis el equipo completo. Podéis tirar por las armas, que ahora hablo si recomiendo cuál arma podría recomendar o cuál es mejor entre Lucy y Rebeca. Luego, si llegáis a un total de 160 tiros, que es lo que soléis tirar en cada personaje si perdéis el 50-50 o si lo ganáis y vais por el arma. Entonces, tirando por Lucy, imaginar que tanto si ganáis como si perdéis el 50-50 también sacáis el arma, os va a regalar la collab gratis, siendo free to play el primer dupe de Lucy, así que prácticamente todo el mundo que haya ahorrado un poco va a jugar Lucy S1 con arma más Rebeca, y luego ya a partir de ahí va a venir, si eso, y os explico si merece la pena el arma de Rebeca, cómo se construyen y todo lo demás. Así que vamos a empezar por el principio, que es extremadamente fácil. Lucy es el DPS, Rebeca es el soporte. Lucy pistolas espectro, Rebeca es electro y también es pistolas, además de que alguna arma que hay del permanente puede venirle bastante bien a ella. Luego, ellas dos tienen varios buffos y tienen una mecánica nueva, pero que es una variante de la ruptura de tonalidad, que se llama hackeo. Se llama hackeo, ruptura de tonalidad, hackeo, una cosa así. Entonces, esto, como cuenta como ruptura de tonalidad, va a funcionar con Morny. Sabéis que en la mayoría de casos Morny S0 versus Shorekeeper S0 es mejor Morny si hay mecánicas de ruptura para activar esa ruptura que da un 40% de daño infligido a S0 durante 8 segundos, que suele ser el tiempo que está el carry en el campo golpeando. Entonces, lo primero es que si vais a jugar el equipo de Lucy y Rebeca, el best in slot es Morny, y ahí tendréis el equipo Prime según las variantes, que ahora entraremos en las armas, en los ecos y en todo lo demás, en dupes y en resto de cosas. Luego, si no tenéis a Morny, entonces vais a jugar a la Shore. Ahí recomendaría la Shore. Muchos habéis sacado, por ejemplo, a Chisa, y podéis jugar a Chisa en un equipo y a Shorekeeper en otro, aunque ya estáis viendo que Morny es espectacularmente imprescindible en todo la High Roy, porque va todo alrededor de las mecánicas de ruptura, tanto Aemet, Linae, como Luke, como... porque el best in slot de Luke con Denia es con Morny, como pues la tensión, como la ruptura, como seguramente mecánicas que salgan más adelante, y este hackeo, ruptura de tonalidad que va a tener Lucy y Rebeca. Entonces, el segundo best in slot es Shorekeeper y el tercero es Verina, que esto es muy bueno, y sobre todo, como mencioné con Luke en su momento, lo menciono otra vez aquí porque Lucy es espectro, y básicamente Verina S4, para los más antiguos que habéis tenido mala suerte por lo que sea, o habéis tenido buena suerte y tenéis Verina S4 que mete 15% más daño espectro, aparte de los buffos que ya mete de por sí a S0, Verina S4, cuidado, que es extremadamente equilibrada y sólida para el equipo de Lucy. A partir de aquí, el resto de healers no aportan tanto porque no tienen mecánicas que tengan sinergia. Así que esto es lo primero, el equipo. Luego, ¿algún personaje mejora el equipo o algún personaje del equipo se podría sacar para hacer más daño en otro equipo? Y la verdad es que no.
Es decir, Rebeca y Lucy son la core y simplemente le metes uno de estos 3 healers o aportes defensivos, aunque podrías intentar jugar en vez de un aporte defensivo algún otro sub DPS que buffe al equipo o algo así para que a lo mejor tuvieses un poco más de daño pero ofensivamente, pero en este caso no es tan worth it como los equipos, por ejemplo, hiperofensivos nuevos de Sigrika, Qiyuan, Lucila o como el Deni Aemeth Lupa, que tampoco estaba nada mal, pero realmente el core de Aemeth ya sabéis que es la ruptura con Lina de Morni. Entonces, esto es el equipo. Ahora, ¿en qué se basa el equipo? Y entramos en la parte más técnica de ecos, de daño, de todo lo que funciona alrededor de inversión y demás. Funciona con daño de ataque cargado. La mayoría del daño que va a hacer Lucy es daño de ataque cargado. Y tenerlo muy en cuenta porque esto es importante para los ecos. Ahora, vamos a hablar de la inversión y de los dupes, dado que, como he dicho, sin mucho esfuerzo y habiendo ahorrado 130 deseos, vas a poder sacar prácticamente Lucy S1 y el arma, porque el primer dupe, como digo, te lo regalan al tirar 160 deseos. Entonces, habiendo ahorrado 130, o bueno, incluso 120, porque el mismo login que te da deseos rojos, el de 160, te va dando, no es un login, es más, pues un contador de tiradas. Al final, con 120, 130 deseos, sacas literalmente Rebeca gratis y Lucy S1 arma. ¿Qué es lo que merece la pena aquí? Pues bien, a nivel de daño, esto se divide de la siguiente forma. Si contamos partiendo del S0 en todo el mundo, esto es una constante, lo que más daño nos va a dar el Lucy es su arma. Su arma va a dar 20 de daño espectro, creo que como 30% de daño ataque cargado, que es su daño principal, 12% de ataque y ataque base de 570 y pico y un daño crítico de, creo que son cerca de 48, 50 redondeando. Su arma es su mejor arma. Y luego a partir de aquí su segunda mejor arma, por suerte, es el arma de permanente, la nueva, no la antigua. La antigua es más para Linae, que da ataque al equipo o al personaje entrante. La nueva que si tienes mecánicas de ruptura, casualmente, entonces es muy buena para ella. Un extremado free to play que no quiera sacar ni el arma, ni la S1, ni llegar a 160 tiros, que la quiera sacar con 2 multis más los deseos que te da la collab y luego ahorrar para Lucila o el resto. Y que tenga guardado deseos del perma o tenga ya este arma, puede jugar con este arma, que es el que está aquí, que es este que es multicolor, que parece un arcoiris el arma, bien bonita. Ahora, a partir de aquí, ¿qué es lo que más daño nos da? El arma de Rebeca, la S1 si la conseguimos, o la S1 o S2 de Rebeca. El resumen es que siempre la inversión en el carry es mejor, pero el arma de Rebeca, aparte de ser el best in slot para Rebeca y darle el mayor daño posible a Rebeca y darle como 70 de daño crítico, le va a dar 30% de ataque al equipo. No al personaje en campo, al equipo. Y Rebeca tiene muy buen daño también. Con lo cual, el arma de Rebeca, si no vais a ir por dupes, aparte de la S1 de Lucy, que no me salía el nombre, entonces la siguiente buena inversión, si queréis tirar más deseos, es el arma de Rebeca. S0 las dos con el arma de Rebeca, o si llegáis a 160 deseos, arma de las dos con S1. Y luego, ¿dónde hay más daño a partir de aquí? Pues la S2 no suma mucho más daño, no llega a sumar un 10%. Los dupes de Rebeca tampoco llegan a sumar al daño del equipo y de Lucy más de un 10% cada uno. ¿Sabéis dónde hay un pico de casi el 30%? En la S3 de Lucy. Así que, a nivel de inversión y para no darle más vueltas, que sepáis que la siguiente inversión grande para los ballenas, después de tener los personajes S0 con su arma o Lucy S1 porque te la regalan, que es mejor la de Lucy que la de Rebeca, hay que ir por la S3 de Lucy. Ese es el siguiente pick de daño. Ahora, aparte de esto, con las armas, en este caso de Rebeca, si no vais por su arma, el otro arma que es buena free to play es la azul del permanente, la que le mete 12%, 12 o 15% de ataque al personaje en campo, que es en este caso Lucy, así que ese es el otro arma. Y luego al final las free to play sabéis cómo funcionan, siempre las del pase de batalla con refinamientos van en prioridad porque te dan probabilidad crítica o daño crítico, y luego de las free to play, como en este caso va con ataque cargado, creo que hay varias pistolas de ataque, daño-ataque cargado al final. Rebeca va con daño-ataque normal, Lucy va con daño-ataque cargado, que es lo que hay que priorizar porque es el carry. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes
grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha. Os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Lootware. Ahora, los ecos. Esto es extremadamente divertido, el tema de los ecos. Los ecos, hay un nuevo eco en esta versión 3.4 que es el Adam Smasher, pero es un eco de coste 1, o sea, perdón, es un eco de coste 4, pero con efecto de una pieza. Y la pieza 1 te da un montón de daño ataque cargado, en resumen, ataque normal y cargado para que lo utilices en las dos. ¿Qué ocurre aquí? Que te deja 4 libres, es decir, o para usar un set de 3 o 2 sets de 2 piezas, 2 y 2, 4. Esto es raro porque realmente hace que no puedas terminar de construir del todo bien a estos personajes, o sí. Igual la collab lo han hecho así para que puedas reciclar piezas de personajes que ya no juegas antiguos y decir, uy, pues igual construir una muy buena Lucy sin gastar tanta experiencia de eco, porque es un dolor de narices gastar experiencia de eco. Y si es algo así, es decir, que siempre va a ser el coste 4 la Smasher con probabilidad crítica o daño crítico. En ambos casos probabilidad, porque las armas dan daño crítico en caso de tener sus armas. Los substats de siempre, probabilidad crítica, daño crítico, un poco de recarga, 115, 120 en el carry. Igual Rebecca requiere más por encima de 25, pero casi siempre es igual. Con daño ataque cargado para Lucy. Para Rebecca simplemente buscar probabilidad crítica, daño crítico, recarga de ataque porcentual. Ya está. No busquéis que si daño ataque normal, no sé qué. Para Lucy sí. Después de capear el crítico y llegar a límites muy locos con buenos artefactos, con buenos ecos, perdón, daño de ataque cargado, que es el daño de Lucy. Y ahora, ¿qué 2 y 2 se buscan? ¿O 3 piezas? Pues bien, todos los sets de 3 piezas realmente no encajarían bien con estos personajes, salvo el set de Juno y de Augusta, que te dice que cuando mantienes un escudo, cada 0.5 te da un stack, y ese stack te da ataque porcentual hasta un 30% y te da daño crítico hasta un 20%. ¿Ese set sería bueno? Sí, si tienes un escudo. La realidad es que el soporte defensivo que te puede dar un escudo es, o bien si le pones la tortuga a Shorekeeper o a Verina o a Morni, aunque Morni no puede llevar tortuga porque lleva otro set y sería cambiarle el set quien tuviera el otro set y cambiárselo entero, que eso es un poco dolor de narices. Y la tortuga te da un escudo que si juegas perfecto lo mantienes y activarías el set de 3 piezas, que es muy bueno, pero es dependiente de esa tortuga o de Chisa, que también te da un escudo, pero los debuffs de estados negativos no afectarían a este equipo. Con lo cual, es arriesgado y hay algunos cálculos de la tortuga más el set de 3 piezas de Juno de Augusta, pero realmente, repito, el escudo que te da la tortuga es tirando a malo realmente. Así que no siempre lo vas a mantener y como no lo vas a mantener, quizá pierdes el bufo de 3 piezas. ¿Qué es lo más estable calculado en la beta a día de hoy? Lo más estable es 2 y 2. Y eso es un poco F. ¿Por qué? Porque en Rebecca no existen 2 sets que 2 piezas te den daño electro. Existe solo un solo set que 2 piezas da daño electro, que es extremadamente antiguo y que posiblemente incluso hayáis quemado piezas antiguas, que seguramente quien juega Augusta pues tiene 3 piezas de su set y 2 de daño electro de jugar a Augusta. Igual desnudáis a Augusta y no como lo estoy explicando. Cuidado, mal pensaos. Y luego Rebecca necesita otras 2 piezas de ataque porcentual, que sí que hay bastantes más sets que 2 piezas te dan ataque porcentual, incluido el set nuevo que lleva Denia cuando juega en tensión de tonalidad con Luke, que es el set este azul con el escudito que es nuevo. Y luego Lucy sí que tiene 2 sets de espectro 2 piezas 10%, espectro 2 piezas 10%. Aquí sí que podéis ir por eso. El problema también es que serán piezas que igual quitáis a personajes antiguos o que debéis ir a farmear nuevas piezas de 2 espectro, 2 espectro. Y en el caso de Lucy siempre es mejor 2 espectro, 2 piezas 2 veces que llevar 2 de espectro y 2 de ataque porcentual. En el caso de Lucy esto es indiscutible, siempre funciona así. Entonces es el daño calculado. Y luego en el Lucy los coste 3 espectro, espectro y los coste 1 ataque, ataque. Y en Rebecca los coste 3 electro, electro y los coste 1 ataque, ataque. Eso es como se construye. En Rebecca ya os dije, probabilidad crítica, daño crítico, recarga energía, ataque porcentual. No os volváis locos con ningún bono raro. Y en el caso de Lucy, cuando ya llevéis al extremo, como seguramente habéis hecho con Hiyuki y con Aemeth, la proporción crítica, rangos altos, la suficiente recarga y ataque porcentual, el otro substat a buscar es el daño de ataque cargado, el Heavy Damage Attack, que es en inglés. Eso es lo que se busca. Y básicamente esto es todo el conocimiento a saber de las dos. Lo último que puedo decir en el vídeo, que es más importante, es que no esperéis un gran resultado con estos personajes. Es una collab,
no es Aloy de Genshin Impact, pero tampoco es un equipo top meta como los 4 de la High Roy, que literalmente son los 4 mejores equipos del juego y según van saliendo soportes nuevos se siguen peleando por cuál es el mejor. Como dije, y más o menos se cumple, debería estar a la altura de Cartetia, que Cartetia es muy fuerte, justo por debajo de los 4 tops de la High Roy, pero actualmente en la beta el equipo con suerte se queda casi en los 2 millones sin llegar a los 2 millones de daño por rotación. ¿Esto qué significa? Que es un tabla media a pesar de ser personajes nuevos, es decir, todo el mundo la quiere sacar y por suerte todo lo que he leído es me da igual el daño, la voy a sacar por la collab. Esto en otros gachas no pasa y me parece una buena decisión de la comunidad, no solo mirar las cosas por daño, sino porque te gustan, un equilibrio si te sirve a la cuenta, y en este juego te han enseñado que no tienes que ir a por lo más fuerte porque todo sirve, sobre todo en la Matrix que ayuda a todo, así que tener en cuenta que el nivel de poder del equipo va a estar por debajo de Cartetia, va a estar en tabla media, va a aparecer ya siendo sexto, séptimo, teniendo en cuenta que hay 15 equipos, que no está mal. A la altura, pues eso, Cartetia, Frolova y quizá este equipo, igual con Dupe, sobre todo la S3 de Lucy hace que va a despegar mucho más el daño de este equipo, pero casi nadie va a sacar la S3 quitando a los ballenas, la mayoría de la comunidad free to play, que es al final pues la mayoría de la comunidad habla hispana. Entonces, esto es todo lo importante para que sepáis y os dejo otro guiño más y es que los materiales para subirla están en la nueva zona. Entonces no vais a poder subirla el primer día a menos que paguéis, porque hay packs que sí que dan una caja de 60 materiales para poder sacar flores para subir al personaje y vais a tener que buscar o hacer la historia principal hasta encontrar el Adam Smasher, a pesar de que creo que seguramente esa típica guía y facilidad de prefarmeo para ir directamente al boss para farmearla. Guardar resina, guardar cubos amarillos. Y cuidado porque posiblemente las flores para maxear los personajes escaseen. Poquito más, os despliego hasta el final, cuidaos mucho, suerte en el banner de la collab, tener muy buen día, no sean mini minis y chaito.